Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Yo canto. Amén. Yo canto con gozo. No puede estar triste. Yo canto con gozo. Yo canto con gozo. Amén. Yo canto con gozo. Aleluya. Cantémoslo una vez más. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. Yo canto con gozo. Yo canto con gozo. Yo canto con gozo. Aleluya. Yo canto con gozo. Yo canto con gozo, yo alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Amén. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora, escuchando este servicio evangelístico por acá, el Tabernáculo Ebenezer desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos, que de tarde a tarde están allí, atentos a la voz de Dios, atentos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que es la edificación del alma del hombre y de la mujer, creyendo que Él fue allá a la cruz y murió por usted y por mí. En esa parte nos basamos, creyendo por fe, sabiendo que la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Y hoy en día vemos que la palabra de Dios ha salido por diferentes lugares de este mundo, aún por el que de este lugar está así saliendo y llevándola allí, donde el lugar donde usted puede estar sentado allí, observando, viendo
captando la palabra de Dios, porque sea en su hogar, sea en su vehículo, sea en su trabajo. Estas ondas de internet que Dios ha provisto en este últimos días que estamos viviendo, sabiendo que la ciencia ha aumentado una barbaridad, porque él dijo que la ciencia aumentaría, hasta así porque le dijo el Señor a Juan, que al profeta Daniel, le dijo que la ciencia aumentaría y que sellara esas cosas que estaban escritas hasta que la ciencia aumentara. Y vemos hoy este día que esa profecía se ha cumplido, porque la ciencia ha ido de menor a más avance, y por eso toda la ciencia que Dios permitió el internet, para que estas palabras lleguen a su vida en diferentes lugares del mundo y no haya entonces excusa delante del Creador, que a usted no se le testificó, que a usted no se le habló la palabra, que a usted no se le habló el Evangelio, el cual es las buenas nuevas de salvación. Y hoy en día hay entonces ministros, hombres llamados por Dios, testificando, y la misma dama testificando de ese gran Dios todopoderoso que está salvando y quiere liberar al hombre de la muerte. Por eso son atalayas puestas por Dios allí para darle al hombre el entendimiento, la sabiduría que Dios en su gracia le ha dado, para dársela a otro, porque si de gracia recibiste, da de gracia, es lo que dice el Señor. Si nosotros nos salvó por gracia, entonces nosotros tenemos que testificar de ese gran poder de Dios que ha derramado aquí en el mundo para salvar al hombre y a la mujer de la condenación que viene a este mundo. Por eso es tan importante en esta hora que usted está allí oyendo y captando la palabra de Dios, préstele oído, porque los atalayas están hablando por todos los lugares de este mundo. Acuérdense que un atalaya es un vigilante. Allá en la antigüedad había hombres que habían las torres, las ciudades fuertes, amuralladas, y habían torres donde el dueño, el rey, ponía atalaya, hombres con una vista 20-20, podemos decirlo así, que tuviera de largo alcance para que pueda ver sus enemigos antes que llegaran a la ciudad, y así entonces advertir al pueblo del peligro. Esos eran los atalayas que estaban allá en la antigüedad. Y si aquel hombre se dormía por X causa, se distraía y los enemigos entraban y hacía desastre en la ciudad, la sangre de aquellas personas él era culpable de ello, por no haber estado atento al movimiento del enemigo. Pero si él estaba atento, aquel hombre entonces sonaba una trompeta, un cuerno, y allí entonces advertía al pueblo y se aparejaban para luchar y así no ser sorprendidos por el enemigo. Así hoy en día está entonces hombres llevando el mensaje, ministros llevando la palabra de Dios, para que usted sea entonces advertido del peligro que está delante. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Dios vino para deshacer las obras del diablo, el cual son los ministros que están atentos allí llevando ese mensaje para que usted sea libre de la muerte, libre del pecado, libre de la condenación que viene a este mundo, porque ya este mundo tiene sentencia, pero hay una vía de escape que el Señor ha preparado, el cual es Jesucristo, y es el que queremos presentarle en esta tarde a usted allí donde está en ese lugar. Así que esté atento a la voz de Dios y Dios le hablará allí a su corazón si usted tan solo tiene ese deseo, si tan solo abre la puerta de su corazón. Él le dirá y le dará el entendimiento a través de su Espíritu Santo. Así que atento a su voz, que Dios le quiere hablar allí a su oído, y a través de este mensaje que estamos de tarde a tarde trayendo por aquí, por estos lugares, en este lugar que por la gracia de Dios nos ha provisto y nos ha dado a llevar, será que usted va a ser entonces edificado. Así que en esta tarde, por la gracia del Señor Jesucristo, estamos aquí y vamos a llevar un tema de esta tarde nuevamente que el Señor nos ha dado, y el tema que siempre hemos tocado, el principal, es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y si las cosas que no conocemos, entonces es bueno prestarle oído, estar atento a su voz, para que
nosotros podemos ver y entender y conocer las cosas que no conocemos. Así que esta tarde quiero que abran conmigo en las Escrituras, en el capítulo 8 de Romanos, capítulo 8 del libro de Romanos, para que habla conmigo allí y pueda escudriñar y leer la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y el título que hemos puesto para el subtítulo, vamos a decirlo así, es: ¿puede un creyente ser cristiano sin el Espíritu Santo? Esa es una gran pregunta. ¿Puede un creyente ser cristiano sin el Espíritu Santo? Es una pregunta y vamos a desarrollarla entonces con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Así que leemos entonces Romanos capítulo 8. Leemos hasta el versículo 9. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hasta allí la lectura. Entonces, oremos para poner entonces el servicio en las manos del Señor, que le pido que nos acompañe en la oración. Así que inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, glorioso eres, Señor, digno de suprema alabanza, Señor. Te alabo, Señor, Dios del cielo y de la tierra, Padre eterno, que hayas escondido estas cosas de los sabios entendidos y las has revelado a los pequeños, Padre eterno, a los niños, a los que quieren aprender, Padre Santo, porque es tu santa y bendita palabra traída, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre Santo. Y en esta hora, Padre eterno, pongo cada una, Señor, de las vidas, Señor, hermanos y amigos que están allí, Señor, oyendo, Señor, tu palabra, Señor, a través de estos medios, Señor, de comunicación. Que sea usted, Señor, dándole el entendimiento, dándole la sabiduría, Señor, quitando ese velo, Padre eterno, de ceguedad, Padre Santo, que hay en muchos quizás, Padre eterno, para que pueda resplandecerle la luz del Evangelio. Padre eterno, en esta hora, Señor, te pido por las necesidades que pueden estar en medio de tu pueblo, las necesidades que pueden estar en medio de las vidas, Señor, que vemos, Señor, cómo está la condición del mundo, que es de demasiadas, Señor, necesidades, Padre eterno, pero tú eres Dios, Padre eterno. En ti, Señor, no hay escasez, Padre eterno. El depósito tuyo es el cielo, Padre eterno. Así que te pido en esta hora, Padre Santo, que le des, Señor, conforme a sus necesidades, Señor, que estén clamando allí, Señor Jesús, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios que responde, Padre eterno, cuando hay un clamor de puro corazón, Padre Santo. Te pido, Señor, en esta hora, Señor, por cualquier necesidad también igualmente de sanidad, Señor, que esté alguna persona enferma, alguna vida, algún hermano o hermana, Padre eterno, extiende tu mano, Señor, de misericordia, Señor, y allégate a ellos, Padre Santo. Y en esta hora, Señor, cuando damos de predicar tu palabra, Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo, te lo ponemos en tus manos para que al final del programa, Padre eterno, esa fe pueda crecer y puedan ser sanos, Señor, a través de tu palabra. En el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hemos entonces visto entonces esta escritura de Romanos capítulo 8. Lo hemos leído hasta el 9. Y la gran pregunta es, ¿puede un creyente ser cristiano sin el Espíritu Santo? Es la gran pregunta. Ahora, ¿qué respuesta sería sobre eso? Porque podemos decirle de esta manera que son dos cosas muy diferentes, lo que es ser un creyente y ser un cristiano. ¿Por qué? Quizás usted decía, pues no es lo mismo. No, déjeme decirle que un creyente es un hombre, una mujer que ha sido justificado por Dios, que ha sido limpiado de sus pecados, porque si cuando llamamos a un creyente es porque ha pedido perdón al Señor y le ha puesto todas sus maldades delante del Señor y ha sido entonces justificado por Dios. Y Dios entonces, ahí le sigue entonces un proceso que ese creyente tiene que seguir adelante. No ha llegado a ser cristiano, va en camino a ser cristiano porque es una caminata que tiene que ir dando paso a paso a través para buscar la santidad y buscar entonces la limpieza, la purificación de todo su ser aquí en la tierra. Porque acuérdese que aquí en la tierra es donde está el purgatorio, aquí es donde se purgan todos nuestros pecados, aquí es donde se purgan todas las maldades, todas las fallas, se purgan aquí sobre la tierra, porque allá no va a entrar nada, ninguna cosa sucia que haga abominación de mentira, dice la Biblia. Así que allá entran las cosas santas. Y por eso es que Dios entonces, a través de la justificación, entonces va a un proceso de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, es lo que dice la Biblia. Entonces, son dos cosas diferentes, ser un creyente y ser un cristiano. Ahora, cuando usted toma decisión por el Señor, usted va en esa caminata. Y cuando viene entonces el bautismo del Espíritu Santo, allí entonces viene el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Y allí entonces si llega a ser un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. ¿Ve? Es algo, van por paso, porque son pasos que Dios requiere del hombre y de la mujer para que llegue entonces a obtener esa promesa, el cual es recibir el bautismo del Espíritu Santo y llega a ser entonces un cristiano y una cristiana en ese momento. Así que la respuesta sería entonces no, que sin el Espíritu Santo no puede ser un cristiano. Sería rotundamente la pregunta no a través de la Biblia. Porque ¿qué significa entonces la palabra cristiano o Cristo? Cristo significa unción, ungido, que es lo que significa esa palabra, ungido de Dios, porque es mismo Dios que unge a la persona o a hombre o a mujeres que se llegan al Señor. Entonces significa unción, como allá vemos en la antigüedad que cada una de las personas que Dios le decía al profeta, porque acuérdense que los profetas es la boca de Dios. Un profeta es la boca del que habla, Dios habla a través de él, al pueblo. Y Dios le mandaba, por ejemplo, a una persona que él iba a escoger, fuera ministro o fuera profeta o fuera rey, Dios entonces mandaba a un hombre a ungir a aquel hombre para que cumplir el propósito para el cual Dios lo requería. El caso vemos como fue Samuel, cuando el pueblo decidió obtener rey, Dios le dijo, bueno, escoja al rey, el hombre que sea más alto de entre todos allí y que sea más parecido allí, bueno, ese escójanlo como para rey, para ellos, para el pueblo. Y allí mandó al profeta Samuel, y ese profeta Samuel fue con un cuerno de aceite, y era el tipo, el símbolo del Espíritu Santo. Aquel cuerno de aceite tenía que vaciárselo a aquel hombre, al rey Samuel, a Saúl, y allí con la unción del Espíritu sobre él, bajando aquel aceite por su cuerpo, de su cabeza, allí hasta los pies, allí entonces quedaba ungido, o sea, una unción, una atmósfera diferente, el cual era Dios moviéndose a través de él, a través de aquel hombre que había escogido, el cual fue Saúl, por ejemplo, el ejemplo lo estoy poniendo. Y aquel hombre entonces ya no era el hombre natural, sino que ya era la unción de Dios,
Por eso que cuando Saúl fue ungido, el hombre entonces empezó a profetizar y a danzar con los demás profetas, porque había una unción en él. Así todo hombre, toda mujer que se llega a Dios, puede entonces con esa misma unción de Dios que Dios le da, puede entonces en una iglesia danzar, puede gritar, puede hablar en lengua, puede profetizar y todas estas cosas. Pero déjeme decirle que hay algo que puede ser que la unción de Dios puede llegar a la carne, puede llegar al espíritu, como puede llegar al corazón. Pero son tres partes que Dios claramente pone allí la unción, porque por ejemplo, vemos cuando Saúl fue ungido, él fue ungido allí normal, pero no crea que cuando Dios unge a una persona y aún la llena con el Espíritu Santo, a ese hombre se aparta del mal completamente allí y el diablo no lo va a tentar. No, déjeme decirle que el diablo lo va a tentar mucho más. El diablo va a tratar de sacarlo de una manera u otra forma para engañarlo, pero sabemos que Dios no puede ser burlado. Así que el hombre que se descuide o la mujer que se descuide con la unción del Espíritu, el enemigo puede meterse y meterle una zancadilla allí. No es que va a pecar, pero sí puede hacerlo tropezar, así como tropezó el mismo Saúl. Saúl con la unción del Espíritu, aún siendo rey, quería matar al rey David. O sea, no era el rey David todavía, pero era un muchacho. Y quería entonces, lo tomó un espíritu malo allí y lo hizo hacer las cosas equivocadas. Y allí Dios entonces tuvo que cortarlo de la tierra, ¿no? Que no se perdió, él no murió así, que podemos decir que se fue al infierno, como muchos pueden pensar. No, él tropezó y Dios lo cortó sobre la tierra porque hizo lo que Dios no quería, hizo lo equivocado, le falló a Dios porque hizo las cosas que Dios no le agradaron. Y Dios tuvo que quitarlo aquí de la tierra, pero por eso el peligro que hay que poner, está atento al hecho que usted haya recibido la unción del Espíritu, no quiere decir que el enemigo no lo va a buscar a tentar o sacar del camino de la presencia del Señor. Por eso son cosas diferentes. La unción del Espíritu, o sea, era un hombre ungido, allá con un cuerno de aceite que lo ungía el profeta. Así como Moisés, también el Señor envió a Moisés a ungir a los sacerdotes cuando iba a ministrar la palabra, que constituyó sacerdotes para estar allí en el templo, el cual fue Aarón y los 4 hijos de él, los 5 hombres allí, tipo del ministerio quíntuple, los 5 hombres allí ministrando. Él, a través de Moisés, tuvo que entonces sacar el cuerno de aceite y ungirlos allí con la unción del Espíritu para que ministraran la palabra allí en el templo. Era la unción en el pasado, una unción tipo del Espíritu Santo, era aceite derramada sobre su cabeza. Allí vemos claramente que entonces el significado de Cristo es ser ungido, es una unción, un ungimiento. Por eso sin el Espíritu Santo jamás podrá ser entonces un cristiano. Es un creyente, pero más no un cristiano. Así que tiene que ser como Cristo cuando llega la unción del Espíritu completamente en el corazón del hombre. No en la carne, no en el Espíritu, sino en el corazón, que es donde Dios allí sella al hombre como pertenencia de él. Amén. Entonces, ahí vemos que por eso Romanos 8:1 dice que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y claramente lo dice, no los que están conforme en la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Esa es la palabra. Así que vemos algo tan tremendo cuando cuando el Señor Jesús, Dios había determinado que iba a enviar a un Mesías y lo tipificó ahí con un niño que iba a nacer. Y cuando vino el cumplimiento de esa palabra, de ese niño que había de nacer en la tierra, que iba a ser el Mesías, el Salvador del pueblo, allí apareció el Gálatas 4:4, dice, y viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer,
súbdito a la ley. Allí vino esa palabra que tenía que cumplirse y se cumplió cuando vino el ángel Gabriel a María y allí le explicó que ella había hallado gracia a los ojos de Dios y le dijo que lo que iba a hacer, allí Dios, el Espíritu Santo le iba a hacer sombra y los santos que iban a ser de ella iban a ser hijos de Dios, le dijo el ángel a María. Y allí vemos que cuando María lo que dijo fue, bueno, hágase en mí, he aquí tu sierva, hágase en mí conforme a tu palabra. Ella se le puso entonces a la orden al Señor. Y eso es lo que necesita el Señor hoy. Hombres y mujeres, esas Marías que se pongan a la orden para que Dios pueda entonces usarlo, Dios pueda entonces derramar de su unción para que lleguen a ser entonces un verdadero cristiano y una verdadera cristiana aquí sobre la tierra. Entonces, vemos entonces que Cristo significa ungido. Allí entonces el Señor, cuando apareció aquí en la tierra como un bebé, Jehová niño, podemos decirlo así, porque fue engendrado en el vientre de María y nacer allí como un niño. Pero cuando nació allí, el nombre de Jesús no había sido revelado para el mundo. Vemos allí que cuando el esposo, que el prometido de María, que era José, él quiso dejarla en secreto, dice la Biblia. Mateo, a ver, lo puede ver en Mateo capítulo 1 del 18. Él quiso dejarlo en secreto a María porque no quería difamarla. O sea, no quería que la apedrearan, porque si la gente sabía que María estaba en estado y no había estado con José, quiere decir que le habían montado entonces allí, era adúltera. Y esta mujer la iban a matar. Y él dijo que mejor se iba, más quietecito, y no iba a decir nada. Pero el Espíritu Santo, viendo el corazón de José, viendo un hombre justo, no iba a dejarlo en esa confusión. Y entonces, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Le apareció a José en sueño. Y le dijo, José, no te preocupes, que lo que está engendrado en María del Espíritu Santo es. Allí estaba entonces diciéndole que eso era del Espíritu Santo. Y lo que nacerá de ella será llamado, lo que está engendrado en ella del Espíritu Santo es. Y le dijo llamar a su nombre Jesús, porque él salvará al mundo. Era entonces el nombre allí revelado de Jesús cuando el Señor nació, cuando el Señor estaba allí para darse a conocer. No había nacido, pero ya Dios había dicho esa revelación que iba a ser llamado Jesús. Él no aparecía en ninguna parte de la Biblia en el Antiguo Testamento, ese nombre Jesús. Pero, ¿qué pasaba? Porque no había sido revelado. Pero Dios entonces, al venir el cumplimiento, al quedar engendrado en el vientre de María, allí entonces estaba revelando Dios cuál sería su nombre. Así como hoy en día sabemos que Dios prometió un profeta para este tiempo final, el cual es Mario William Branham, pero en la Biblia no aparece Mario William Branham, quizás dice usted, así como tampoco apareció Jesús en el Antiguo Testamento, sino que apareció en el Nuevo Testamento cuando ya salió a la luz pública, que salió a la escena. Así tampoco el hermano no aparece en la Biblia, pero sí aparecen todas las escrituras, el cual Dios ha indicado que aparecerá un profeta al final de este mundo. Antes que llegue la quema de este mundo, tiene que estar en la escena ese profeta, el cual no aparece en la Biblia como nombre, pero sí hay escrituras que lo indican que sí es. Por ejemplo, Malaquías 4:5 es la vindicación de ese profeta que tiene que venir. Está Lucas capítulo 17:30, que también vindica como un profeta. También está Apocalipsis 7:17, que vindica, y muchas más escrituras que indica que un hombre tiene que venir como profeta antes que venga el día de la quema. Mateo capítulo 17, también en el versículo 10 al 11, también claramente ahí se lo dice. Pero no está un nombre, el nombre como aquí no apareció tampoco Jesús. Cuando
apareció el Señor diciéndole a José que se llamaría Jesús. Así que el Señor entonces fue traído aquí a la escena, creció como un niño aquí en la tierra y fue amamantado y todo, y fue presentado como cualquier niño allí, pero allí era llamado solamente Jesús, pero no había llegado todavía la unción del Espíritu, el ungimiento del Espíritu sobre él, aunque era hijo de Dios, porque era el tabernáculo de Dios que Dios había creado en el vientre de María, pero todavía Dios no había reposado sobre él, el cual era la unción del Espíritu. Allí entonces, cumpliendo el Señor el ministerio, allí cumpliendo la edad de 30 años, dice la Escritura, Mateo 3, por ejemplo, cuando fue a bautizarse al Jordán, que el profeta Juan el Bautista fue el propulsor de la primera venida del Señor, porque dice la Biblia que él era aparejó el camino al Señor, que él llegara al templo, que iba a ser el vindicado, la voz que clama en el desierto, aparejar camino al Señor. Era esa voz, ese clamor que iba a presentar a Dios, el Mesías que iba a llegar aquí a la tierra. Y él le fue dicho al profeta Juan el Bautista que el Espíritu Santo dijo que viera descender el Espíritu Santo en forma como de paloma y reposar sobre él. Este era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, el cual iba a ser el Mesías. Pero Juan estaba atento en todas las partes, porque él sabía que Dios le había dicho que este iba a ser la señal. Y en cuanto él estaba bautizando, dice la Biblia, en el Jordán, a las personas, allí venía entonces, en medio de las personas, venía moviéndose entonces ese corderito, el cual era el Señor Jesús. Allí cuando se apareció entonces, él lo ve y él dice ahí claramente, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí entonces en el Cordero a lavarse allí al río, el Jordán. Pero cuando llegó a Juan el Bautista, el profeta, Juan lo ve y le dice, tú vienes a mí para ser bautizado de mí, en vez de yo ser bautizado por ti. Allí el Señor le dijo claramente, Juan, nos conviene cumplir toda justicia. En otras palabras, nos conviene cumplir toda la palabra, nos conviene cumplir todas las escrituras que están escritas de mí, porque estaba escrito que el cordero tenía que ser lavado antes de ir al sacrificio. Por eso entonces le dijo, nos conviene cumplir toda justicia. Allí entonces entendió Juan, se quedó quieto y tuvo que bautizarlo. Allí cuando lo bautizó y salió del agua, dice la Biblia, que los cielos fueron abiertos y allí entonces descendió el Espíritu Santo, la unción, mire, descendió el Espíritu Santo sobre Jesús y allí reposó. Y allí entonces enseguida vino entonces una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Entonces allí estaba entonces el Señor placiéndose entonces morar entonces en el tabernáculo de Jesús como hijo. Allí entonces vino a ser Dios en toda su plenitud sobre la tierra, porque estaba allí la unción del Espíritu Santo en Jesús. Ahí estaba Dios hecho carne. En el principio del verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y entonces el verbo se hizo carne. Allí estaba entonces Jesús. Ahora ya no era Jesús, ahora tenía el nombre de su Padre, la unción del Espíritu, el cual era Cristo. ¿Ve? Entonces, allí entonces ya no era Jesús, sino Jesucristo, porque tenía un nombre, pero faltaba el apellido. Para decirlo, para que me entiendan, faltaba el apellido. Así como usted y yo, cuando nacemos, tenemos un nombre, pero tenemos que traer el apellido natural de nuestro Padre que nos engendró aquí en la tierra, el cual, por ejemplo, mi nombre es Dionisio, pero como nací en la casa de la familia de Querales, entonces tengo que llevar la firma de Querales, el apellido de mi padre, para que sepan que yo pertenezco a la familia de Querales. Así fue entonces el Señor Jesús. Estaba prometido, ese santo, estaba prometido, ese Mesías,
ese profeta de los profetas que estaba allí cuando apareció en la tierra, pero apareció que el nombre no estaba todavía revelado, pero cuando llegó el momento, la hora, el cumplimiento del tiempo, entonces dijo, se llamará Jesús. Pero cuando fue bautizado, entonces vino la unción y ahora había tomado posición el Espíritu Santo, el cual era la unción, y tenía entonces ahora el nombre, identificándolo el Padre como su Hijo amado. Así que usted y yo, como hijo, y como quizá usted está empezando a caminar como creyente, tiene entonces que buscar apoderarse, buscar la guianza del Espíritu para que usted entonces llegue a tener entonces ese apellido y pertenecer entonces a la familia de Dios de una vez por todas, sellado con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice allí que en la Biblia en Gálatas, que lo que están dice que toda la familia del cielo y de la tierra es llamada en ese nombre, Jesús. ¿Ve? Entonces, si la familia de la tierra y del cielo se llama Jesús, somos la iglesia del Dios Santo, el Dios verdadero, el Dios real. ¿Por qué? Pero hay que llenar los requisitos, el cual Dios exige. Así que no puede un creyente entonces solamente ser cristiano sin el Espíritu Santo, no puede, porque tiene que tener la unción del Espíritu, el cual es el sello de Dios, ese sello eterno, el cual solamente Dios lo da, y lo da a quien lo pide, porque que lo desea de corazón. Ese es el sello que Dios da a aquel que lo busca de corazón. Si entonces que Dios viene entonces a hacer entonces en su plenitud, Dios hecho carne aquí, cuando Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, y allí moró sobre el Señor. Aquí para los amados hermanos de los trinitarios, ellos dicen allí, toman esa escritura y pueden decir, pero allí estaban las tres divinas personas, el Padre cuando habló, allí estaba la paloma cuando posó sobre Jesús y el Cordero que era Jesús en el agua. Están las tres divinas personas, pero déjeme decirle que la Biblia es clara cuando dice, descendió el Espíritu Santo en forma como de paloma. No que era una paloma, porque el Espíritu Santo no es una paloma, sino que era un símbolo. Era un símbolo de lo que iba a posar allí sobre el Señor Jesús, el cual era el Espíritu Santo. Pero no es que era una paloma, como pueden mirar que la gente pone una palomita allí, y pone a un anciano, y pone a uno más joven, y ahí está Padre y Espíritu Santo. No, déjeme decirle que Dios es uno. De Deuteronomio 6:4 dice, oye, oh Jehová, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. ¿Ves? Entonces, Dios es uno. Y todo Israel sabe que Dios es uno. Por eso cuando llegó el Señor Jesús como hijo, ellos, no, es que es imposible, que Dios no tiene hijos. Dios no tiene hijos ni nietos tampoco menos. Entonces, por eso ellos chocaron con la humanidad del Señor Jesús, porque no pudieron ver que Él estaba allí hecho carne, que Dios y el Padre eran uno. Ellos se habían unido, se habían unificado completamente en la carne y el Espíritu que venía de Dios. Acuérdense que Dios es Espíritu. Por eso es que allí salió la voz y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tomo contentamiento. Era Dios entonces placiéndose morar en Jesús, llegando a ser una unidad perfecta, el Padre y el Hijo. No dice el Señor que yo no hago nada sin que antes el Padre me lo muestre. O sea, Él sabe que el Espíritu Santo era el que lo dirigía. Así como usted y yo, si somos dirigidos por el Espíritu Santo, la unción del Espíritu está en nosotros, entonces vamos a ser dirigidos por Él y no nos vamos a ser dirigidos por cualquier cosa que nos lleve a cualquier cosa errada. No, porque estará Dios dirigiéndolo completamente cuando usted llega a tener entonces el sello eterno, el cual es el Espíritu Santo. Aquí está entonces, ¿puede un creyente ser cristiano sin el Espíritu Santo? No, es claramente la verdad. Así todo hombre entonces vemos que hay entonces un fruto que tiene que dar de ser cristiano, y es
nada más y nada menos que la misma persona de Jesucristo tiene que presentarla aquí sobre la tierra. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tiene que dar un fruto para que usted pueda reflejar entonces la vida de Dios aquí sobre la tierra. Si usted se llama ser un cristiano, pero si es un creyente o no tiene ahí que está en camino y va entonces va reflejándolo poco a poco, pero todavía no ha llegado a ser un cristiano hasta que sea sellado por el Espíritu Santo. Acuérdese de lo que le dije, que la unción del Espíritu puede venir entonces a la carne, al cuerpo, puede venir a la mente, que es el espíritu, la mente de vuestro espíritu, o puede venir al corazón, que es allí donde usted llega a ser un verdadero cristiano y una verdadera cristiana. Y cuando llega ese sello, entonces el fruto lo va a determinar si es bueno o es malo, para que usted pueda decir entonces, soy un cristiano o soy un evangélico, porque es lo que mucho dice la gente. Allí entonces, si vemos, vamos a Gálatas capítulo 11, vemos los frutos, los diferentes frutos que puede dar el que anda conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Allí la Biblia lo dice claro y lo identifica, cada esos frutos que puede dar estando en la carne o estando en el Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, del versículo 19, dice, hablando de esas manifestaciones de lo que es andar en la carne y no en el Espíritu de Dios. Andando en la carne, dice, las manifestaciones son estas. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a esta, de la cual os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Todas esas manifestaciones que tiene el que anda conforme a la carne, que anda en los placeres del mundo, que anda gozando en diferentes partes y deleites que el mundo le pueda presentar a usted. Pero esto son las manifestaciones que el cual uno tiene que vigilar, que si usted ve las manifestaciones, hay un fruto, ese es un fruto malo, un fruto errado, que quizá usted puede decir, yo soy un cristiano, pero algunas manifestaciones de estas en usted y dice ser un cristiano, hay que vigilar, hay que ver, entonces examinarse si está en fe, como dice la Escritura, mirarse y chequearse, concha, esto no puede estar en mí, porque si yo estoy confesando ser cristiano y una de estas manifestaciones está en mí todavía, yo tengo que despojarme de esa, tengo que quitarme de esa malicia que me está molestando para llegar entonces a ser y reflejar la vida de Dios como un verdadero cristiano. Entonces, esas son las manifestaciones de los que andan conforme a la carne. Pero ahora vamos a ver entonces las manifestaciones, los que andan conforme al Espíritu, que dice la palabra. Dice en el versículo 22, el cual es las manifestaciones del fruto del Espíritu, no los frutos, porque son varias manifestaciones, pero acuérdense que es el mismo Espíritu, un mismo Espíritu con muchas manifestaciones, así como Dios es un solo Dios, pero se puede manifestar de muchas maneras, así como se manifestó allá en el principio el gran Jehová de los ejércitos, a la mitad de la Biblia se presentó como hijo, que era el tabernáculo de Dios, y al día de Pentecostés se presentó como Espíritu Santo. Así que son manifestaciones, y Él se manifestó con mucho, como el Elohim, como muchas maneras. Así que muchas manifestaciones, pero un mismo Dios. No, eso no lo hace varios dioses, como la gente puede pensar.
Así que vemos la manifestación entonces, los que andan conforme al Espíritu, allí mismo Gálatas, versículo 22. Y dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, que es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, allí están entonces las manifestaciones, los que andan conforme al Espíritu, porque son las manifestaciones del mismo Dios. Versículo 14 dice, 24, perdón, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y las concupiscencias, que son los deseos. Y vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándonos unos a los otros. No, todo eso tiene que desaparecer, porque allí está entonces la manifestación del Espíritu Santo sobre la persona que está allí diciendo y profesando, soy un cristiano, soy una cristiana. Entonces es la manera, la única manera que pueda llegar a ser una cristiana, un cristiano con todos estos atributos, todas estas manifestaciones que el Dios de la gloria ha puesto a través de las Escrituras aquí para nuestro conocimiento y entendimiento y admonición. Por eso Dios en su gracia, en su bondad, nos da entonces de estos programas para desarrollarlos y darlos a entender a través de su Espíritu Santo, que es el que dirige todo. Acuérdense que esto no es el hombre, tiene que ser Dios en el hombre para poder abrir esos misterios, esos secretos, esas cosas que estaban ocultas por siglos y edades, y el darlas a conocer entonces en este tiempo final, el cual estamos viviendo en este tiempo. Si Dios en su gracia le ha mostrado, le ha dado entonces entendimiento, sabiduría para saber y corregir cada una de las fallas que pueden estar en usted, hágalo, porque Dios está entonces apurado, dando a entender cosas rápidas para que hagan y se vuelvan de sus malos caminos y haga los preparativos que Dios requiere de usted y de mí, porque todos entramos en este mismo orden. Todo lo que Dios requiere para usted también lo requiere para mí. O sea que ninguno escapamos de este propósito de Dios, el cual quiere que todos procedamos entonces a la dirección del Espíritu Santo. Así que teniendo vamos a decir, los frutos del Espíritu en el hombre, allí llega entonces a ser un verdadero cristiano. Así que quizá usted pueda decir, yo soy evangélico, yo soy evangélica. Eso no tiene nada que ver, porque solamente es un creyente de la palabra, aunque usted ha sido justificado, porque cuando usted se arrepiente y confiesa sus pecados y le dice al Señor que la perdone, el Señor está dispuesto a hacerlo eso, a perdonarlo y tomar esa palabra suya de confesión y tomar ese paquete o ese saco de pecado y echarlo tras su espalda para no acordarse nunca más de ello. Ya usted queda limpio de pecado delante del Señor porque lo ha limpiado con su sangre. Queda justificado allí delante de Dios, pero no ha llegado todavía al bautismo del Espíritu Santo, el cual tiene que ir caminando, dando pasos a la santidad, el cual Señor va limpiando, purificando a través de su palabra, el agua del lavacro de la palabra, que es el tipo perfecto, irse limpiando, despojándose de todo orgullo, toda mentira, toda pestilencia que le pueda venir a usted para así hacer cosas erradas o despojarse de toda cosa mala que usted pueda tener en su ser. Allí Dios entonces lo va limpiando a través del proceso que va pasando y hasta que llega entonces a obtener ese bautismo bíblico, ese bautismo de Dios, del Espíritu Santo, el fuego de Dios para purificar completamente, absolutamente toda escoria que está en su cuerpo o está en su ser, porque es el alma que Dios quiere, que requiere, pero tiene que limpiar también todo cuerpo, porque cuerpo, espíritu y alma, que dice la Biblia que tienen que guardar sin reprensión hasta la venida del Señor.
Así que Dios no quiere nada más la pura alma, quiere también su cuerpo, también quiere también su espíritu y el alma, que es el sello donde Dios va a morar allí, en el corazón del hombre y de la mujer. Así que usted puede decir: yo soy evangélico, o me voy a meter evangélico para que se me quiten los problemas, porque eso es lo que dicen muchos: voy a meterme evangélico para que se me quiten los problemas. No, Dios le va a permitir, porque el diablo que va a hacer va a tentarlo, pero Dios no lo va a permitir para que usted pase por un proceso y sea entonces limpiado y apartado de todas esas cosas. Así que no poder, entonces la respuesta es: no puede ser cristiano un creyente sin el Espíritu Santo. Pero ser cristiano es otra cosa diferente, porque Efesios 4, vamos allí, Efesios, el libro de Efesios, vamos un momentico, capítulo 1, podemos leerlo allí. Efesios capítulo 1, en su palabra, dice allí el versículo, dice la Biblia allí, Efesios capítulo 1, porque él sabe lo que es la confesión, él sabe lo que es creer, porque tenemos que primero que oír, creer y después ejecutar, después accionar. Y dice allí Efesios capítulo 1, el versículo, vamos a leerlo, versículo 13 al 14. Dice, o leamos el del 11. En él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiéndonos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperábamos en Cristo. ¿Ves? Progresando para ser cristianos, esperamos para ser cristianos, para ser como Él. En el cual esperaste también vosotros, en oyendo la palabra de verdad. ¿Ves? Oyendo la palabra de verdad. ¿Será que hay una palabra que es falsa? Déjeme decirle que en el mundo hay mucha falsedad. Cuando hay una verdadera, pero también hay mucho falso también. Por eso hay que vigilar, porque después eso dijo el apóstol Pablo, no es que haya otro evangelio, sino que hay inquietos que pervierten el evangelio de Cristo. Entonces, si habiendo un verdadero evangelio, pues hay otros inquietos que pervierten el evangelio, entonces hacen otras cosas erradas y hacen parecer que fuera el evangelio verdadero, pero entonces lo llevan a un error. Por eso que dice allí, en el cual esperaste también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, vuestra salud, el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia para la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Allí está entonces dando el Señor, desde que oyendo la palabra de verdad y creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. O sea que hay una demanda de Dios. Primero, la fe viene por oír y oír palabra de Dios. Segundo, creer en su corazón, porque eso es lo que demanda Dios, creer con el corazón, no con la mente. Usted puede creer aquí, pero aquí se le puede disipar porque es el Espíritu. Pues puede venir la unción de yo creo en Dios y así alabarlo con las manos y con su carne, pero cuando no hay esa convicción verdadera que allí puede asentar en su corazón, allí entonces es donde está la verdadera realidad de la vida, el cual es donde el Dios quiere estar con usted, allí obrando las cosas que Él quiere obrar a través de usted, siendo usted un instrumento en las manos de Dios. Pero allí entonces dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es el sello eterno de Dios. Claramente está allí. Y vamos a Efesios 4:30.
Dice claramente allí, o vamos a leerlo más arriba, el versículo, Efesios 4, versículo 2. Mira lo que Dios demanda de uno que confiesa y que dice ser cristiano, que quiere estar en el Evangelio, que quiere caminar con Dios. Ahora Dios le demanda y le requiere que se despoje de todas las cosas erradas, que se despoje de todo lo malo. Porque allí dice entonces, Efesios 4, versículo 22, dice, dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovarnos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad. Por lo cual, dejad la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciese necesidad. Ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Allí está entonces el sello eterno, el sello de la redención, aún de nuestros cuerpos. Porque eso es lo que dice el Señor, hasta el día de la redención. Estos cuerpos tienen que ser transformados, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, pero con la transformación que Dios ofrece a través del sello de Dios, del Espíritu Santo, es entonces que vamos a ser transformados. Porque, ¿qué dice Efesios allá en Romanos, allá donde la leímos, Romanos 8, que esta carne tiene que sufrir una transformación, tiene que sufrir esa redención el cual Dios ha prometido para el cuerpo nuestro, cuál es el de Dios. Así que, hermano, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vivifica a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso está Romanos 8, desde el 10 al 11. Entonces vemos que es una vivificación que Dios va a hacer a través del Espíritu Santo, a través del sello de Dios que ha prometido allí en Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados hasta el día de la redención. Por eso, ¿qué nos mandaba el Señor allí? Que no contristéis, o sea, que el que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta más. Así que cada una de las cosas, dejar la mentira, dejar la amargura, toda amargura y enojo e ira, voces, maledicencia, sean quitadas de vosotros, y toda malicia. Vaya, todo tiene que ser quitado para que entonces pueda venir la santidad de Dios al ser humano. Pero sin la santidad nadie verá a Dios. Es la promesa de nuestro Padre Celestial. Vemos entonces a un hombre, quizás podemos decir allí, a un hombre en la Escritura, que el cual caminó en el Evangelio por varios años, 3 años y medio. Esto que no pudo llegar a cabo a ser un verdadero cristiano. Era un evangélico, podemos decirlo así. Era un creyente caminando con el Señor 3 años y medio,
Pero allí, aunque tenía mucha revelación de parte de Dios, pero aún no había llegado a ser un cristiano, el cual, hablando de Pedro, el apóstol Pedro, él caminó 3 años y medio con el Señor, estuvo con él y tuvo revelación divina de parte de Dios a través del Espíritu Santo, pero no era un creyente. O sea, en otras palabras, no había sido convertido, porque estaba profesando, pero no había todavía conversión en él, el cual vemos allí en la palabra cuando el Señor, veniendo de Cesarea de Filipo, dice, le preguntó a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dijeron, le dieron una respuesta. Bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros que eres Isaías, otros que eres Juan el Bautista, y algunos de los profetas le dijeron. Y él les dijo, bueno, ¿y ustedes qué dicen que soy? ¿Quién es el Hijo del Hombre que está aquí? Le dijo él. Entonces, allí, fíjese, la revelación vino a Pedro. La unción del Espíritu vino a él. Pero recuerdo que le dije, la unción puede venir en la carne, puede venir al Espíritu o puede venir al corazón. Entonces, la unción le vino de revelación a su Espíritu. Y de una vez le dijo allí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda revelación para aquel hombre que estaba allí delante del Dios viviente. Pero por eso se llevó una bienaventuranza, porque el Señor inmediatamente le dijo allí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, en otras palabras le dijo que ninguna teología, ningún hombre de este mundo te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. La unción del Espíritu vino sobre ti y te dio la revelación, fue lo que le quiso decir el Señor, para que supieras que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí entonces estaba claro entonces que tenía esa revelación Pedro y la bienaventuranza que vino de parte del Señor para Pedro. Allí le dijo entonces, a ti te doy las llaves. A ti te doy las llaves para que lo que tú desates en la tierra, yo lo desato en el cielo. Y lo que tú ates lo cierres aquí en la tierra, yo lo desato allá en el cielo. Y lo ato. Entonces, estaba esa potestad que él estaba dando allí el Señor a Pedro, porque había obtenido esa gran revelación de la unción del Espíritu Santo sobre él. Pero allí vemos que era un hombre todavía, no había todavía conversión claramente en él. ¿Por qué causa? Quizás dice, pero bueno, tuvo la revelación tremenda allí, no tenía el Espíritu él, no, todavía no tenía el Espíritu en el corazón, el cual es donde vale la promesa divina, el sello eterno de Dios. Porque vemos más adelante cuando fue el Señor tomado allá en el huerto de Getsemaní y fue llevado ante el pontífice, el sumo sacerdote, para que lo juzgara allí el Señor. Allí estaba Pedro pendiente, porque él fue el único que quedó con los discípulos, con el Señor, porque todos los discípulos corrieron despavoridos cuando atraparon al Señor, porque la palabra tenía que cumplirse. Él dijo, hieran al pastor y las ovejas se esparcirán. Y allí las ovejas se esparcieron, pero el único que quedó con el Señor fue Pedro, que fue tanto así que él le había dicho, no, hasta la muerte voy contigo. Pero allí lo demostró cuando sacó su espada y le iba a tumbar la cabeza a aquel hombre llamado Malco, pero uno de los que iba a agarrar al Señor. Pero allí le agarró, fue la pura oreja nada más y se la picó. Pero allí el Señor tomó aquella oreja y se la volvió a colocar, porque le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque el que mata espada es necesario que muera espada. Así que allí el Señor lo libró, que no le fueran a quitar la oreja a él, porque esa era la ley, que el que estaban ojo por ojo, diente por diente. Allí tienen que ir a quitar la oreja a él, pero Dios lo libró, porque le agarró la oreja a aquel hombre y se la pegó otra vez nuevamente y no hubo señal que había cortado aquella oreja del cuerpo de aquel hombre llamado Malco. Entonces Pedro se fue detrás allí a los que habían apresado al Señor y fue hasta el sumo pontífice, donde lo presentaron. Y allí vemos, si vamos allí en la escritura, en Mateo 26, un momentico, y para que usted vea que cómo
aquel hombre con tremendas revelaciones de parte de Dios, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tenía la unción del Espíritu, sí, tenía la unción del Espíritu, una gran realidad, pero no estaba convertido, no había bajado al corazón. Por eso allí tuvo que hacer lo que él hizo, y fue negarlo al Señor. ¿Ves? Entonces, si vemos allí en Mateo 26, el versículo 65, leemos allí para que me siga y vea. Versículo 65, Mateo 26, dice: entonces el pontífice rasgó sus vestidos, allí estaba delante del Señor, y estaba juzgando al Señor. Entonces el sumo pontífice rasgó sus vestidos diciendo: blasfemando has, ¿qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: culpado es de muerte. A las otras personas que estaban allí, los otros fariseos. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetada, y otros le herían con mojicones, o sea, golpes. Unos le bofeteaban y otros le daban golpes, puñetazos, diciendo: profetízanos tú, Cristo, ¿quién es el que te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se llegó a él una criada diciendo: ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. O sea, estaba Pedro negando: no, yo no sé lo que dice. Y saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús Nazareno, o sea, acusando a Pedro: tú andas con Jesús Nazareno. Y él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Imagínense, te juro que no conozco a ese hombre, negando. Hombre que había tenido una revelación tremenda, sí, pero no estaba convertido todavía. Y un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. O sea que al hablar lo hacía parecerse al maestro, porque hablaba como él. Y los ayer lo estaban acusando: tú eres como, porque tu habla te acusa que eres cualquier maestro. Y entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo: no conozco al hombre. Y el gallo cantó luego. Allí estaba entonces, cantó el gallo, pues el Señor le había dicho. Y se acordó Pedro de la palabra que de Jesús, que le dijo: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Allí estaba entonces Pedro llorando amargamente, porque estaba cumpliendo una profecía que Dios le había dicho, que lo iba a negar 3 veces. Y él dijo: no, yo no te negaré, yo iré contigo hasta la muerte. Pero allí la presión, la carne estaba allí: no, yo no puedo pasar porque están golpeando mucho al maestro allí, y yo no quiero pasar por lo mismo, decía Pedro. Así que yo no, juro que yo no conozco a ese hombre, no sé quién es, pero ya la profecía tiene que cumplirse, porque Dios le había dicho que lo iba a negar antes que cantara el gallo. Le iba a negar 3 veces, y lo hizo. Pero, ¿y qué pasó? Pedro no debe tener la revelación de Dios, pues no tiene la unción del Espíritu, pero lo tenía en su mente, lo tenía en su carne, no lo tenía en su corazón. No había sido convertido todavía. Por eso es el cuidado, la énfasis que te hacemos aquí, que tiene que ser entonces la unción del Espíritu que llegue a su corazón, para que sea entonces un cristiano, no un creyente normal, no un evangélico normal, no, tiene que ser en el corazón el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí claramente que un creyente con el Espíritu Santo está sellado, o sea, un hombre, una mujer que ha sido profesado ser cristiano,
está sellado con el Espíritu Santo por Dios, porque es el sello de la resurrección, es el sello de la salvación, es el sello de la eternidad que Dios le ha dispuesto para usted. Ahora pues, dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es la palabra de las Escrituras que el Señor nos muestra para que usted pueda conocer entonces las cosas que no conoce, las cosas que quizás muchos hoy en día no pueden, hermanos que están profesando ser cristianos y dicen, yo fui bautizado con el Espíritu Santo, pero han haciendo frutos contrarios a lo que es un cristiano. Están haciendo algo fuera de las Escrituras. No han vigilado y entonces Dios no puede sellar entonces ese templo, esa casa, esa morada, el cual es el corazón del hombre cuando está haciendo algo errado, porque esa casa tiene que ser limpiada, purificada, santificada, para que pueda venir entonces el bautismo del Espíritu Santo, el fuego de Dios morando allí, para así entonces poseerla y venga a ser entonces un cristiano y una cristiana verdadera. Allí entonces vemos claramente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso el Señor dijo en el libro de Juan 14, 13, síganme conmigo ahí en la Biblia, Juan 14, 13, o 18, perdón, Juan 14, 18, versículo 18, para que podamos ver algo allí. Dice el versículo 18, Juan 14, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros a un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué hay por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Aleluya. Allí está entonces mi Padre y yo, entonces vendremos a él y haremos con él morada, viniendo la unción del Cristo, ¿ves? Jesús Cristo viniendo a su vida. El tabernáculo de Dios y la unción del Espíritu, el cual fue cuando allí el Señor Jesús fue bautizado y dijo, este es mi Padre, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco en morar. Allí entonces le plació al Señor morar en el Espíritu. Así Dios hoy dice a un hombre, una mujer que está en los caminos del Señor, que está dispuesto a abandonar todas las cosas del mundo, porque dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces que está dispuesto a abandonar todo y seguirlo a Él, entonces Él va a venir a hacer morada allí con Él y van a llegar entonces a ser uno, no dos ni tres, sino uno. Lo que pasa es que somos también cuerpo, somos trinos porque tenemos cuerpo, espíritu y alma, que es lo que el Señor dice que demanda que tienen que ser guardados sin reprensión hasta la venida del Señor. Pero no es que somos porque tenemos tres cosas, o tenemos tres atributos, no quiere decir que somos tres, sino uno. Porque usted está viendo aquí mi persona, a Dionisio, no está viendo tres, pero tengo cuerpo, espíritu y alma que está en mi corazón. Por eso son tres, así como Dios se manifestó en tres, pero no quiere decir que sean tres.
Dios se manifestó como Padre, el gran Jehová de los ejércitos, como a la mitad de la Biblia como Hijo en Jesús, que era el tabernáculo, y al final de su salida, cuando vino otra vez en la forma del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, allí vino en la forma del Espíritu Santo. Y llegaron entonces a ser una unidad perfecta. Por eso Pedro allí, cuando llegó la hora se fueron llenos del Espíritu Santo, allí entonces fue convertido completamente. Ahora sí, ya no había vuelta atrás. Ya Pedro era otra persona, ya no era el mismo Pedro que titubeaba, ya no era el mismo Pedro que había negado al Señor 3 veces, porque él tuvo que sufrir las consecuencias, él tuvo que llorar amargamente lo que él había hecho, el negar al Maestro. Ya antes lo había confesado que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, pero ahora aquí de esta parte lo había negado 3 veces. Y lo juro que no lo conozco. Imagínese usted. Ahora, Dios conociendo el corazón de Pedro y sabiendo que él lo iba a negar, y se lo dijo, ora y vela para que no caigas en tentación, le dijo. Así que él le había dicho, ya le había advertido, pero sabía que Pedro tenía un corazón sincero y que él amaba al Señor. Y entonces cuando vino entonces el Señor que resucitó de los muertos, le dijo a los discípulos, a María, hacia María Magdalena y a los demás, le dijo, díganle a Pedro que voy adelante a Galilea. Allí entonces, cuando esa noticia, Pedro me dice la alegría que cuando él ha resucitado de los muertos, la alegría para él fue inmensurable porque ya el Dios de la gloria pensaba que ya me desechó, ya lo negué, ya estoy muerto porque no me va a buscar más, porque lo negué 3 veces y aún juré que no lo conocía. Pero cuando el Señor se levantó, lo primero que dijo fue, ve, dile a Pedro que lo veremos allá, pues voy adelante a Galilea. Allí entonces Dios, conociendo el corazón de Pedro y conoce también su corazón y sabe cuál es su intención y por qué busca usted al Señor. Si es para nada más por salir que soy un evangélico, soy un creyente, soy un cristiano, pero no hace los requisitos que Dios demanda de parte suya y así entonces no va a poder llegar a hacer las cosas correctas, lo que Dios quiere y demanda en su palabra. Por eso Pedro entonces lloró amargamente por lo que había hecho, pero tuvo su recompensa más adelante, porque allí Dios entonces tomó esa palabra que él había dicho, que a ti te daré las llaves del reino, y allí cuando se paró, cuando fueron llenos del Espíritu Santo allá en el aposento alto, pues le dijo, esperen en Jerusalén y para que sean investidos del poder de lo alto. Otras palabras le dijo, no vayan a salir a predicar, no vayan a salir a enseñar, sino que esperen hasta que reciban el poder, hasta que reciban mi vida en sus corazones, la unción del Espíritu que venga el apellido del Padre a ustedes, y ustedes entonces van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y en lo último de la tierra. Así entonces, allí estaba esa promesa de parte de Dios para cada uno de ellos. Y cuando llegó la promesa, entonces vino la unción. Allí estaban entonces certificando a aquellos hombres que estaban allí creyendo, esperando esa gran promesa en el aposento alto. Así que cuando salió Pedro, entonces le dijo oh casa de Israel, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿Ves? A este Jesús, el nombre que no había sido revelado en la antigüedad, fue entonces revelado Jesús, pero ahora venía el nombre del Padre, el Cristo. Ha hecho Señor y Cristo. ¿Ves? Señor de dueño y absoluto de todas las cosas. Por eso aquella gente se compungió de corazón y le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos para corregir, para enmendar este mal que hemos hecho? Mis palabras. Y él le dijo entonces, bueno, arrepiéntense y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, recibiréis la unción del Espíritu Santo. Recibiréis la vida de Dios en el corazón. Allí era entonces la promesa que iba a venir para ellos. Y le dijo entonces, la promesa no es para es para vosotros, para vuestros hijos, para los que estén lejos y para cuanto vuestro Dios
llamare. Acuérdense que, amado hermano, la salvación venía de los judíos. Y la salvación, porque él vino a los judíos, la casa perdida de la casa, las ovejas perdidas de la casa de Israel, era la salvación venía de los judíos porque él vino como de la tribu de Judá. El Señor Jesús era de la familia de la tribu de Judá, en la carne, pero más, era de Dios, sabemos que fue Dios el que lo engendró. Pero él, allí entonces, Pedro lo toma de esta parte y dice, la promesa es para vosotros judíos, para vuestros hijos judíos, para los que están lejos, gentiles, que eran nosotros, y para los cuantos vuestro Dios llamare, o sea, todo el que quisiera entrar en el programa de Dios. No había excepción de personas para Dios, para salvarlo y sellarlo con el Espíritu Santo, si solamente se ponían a cuenta con Él. Por eso la pregunta es, entonces, ¿puede ser entonces un creyente cristiano sin el Espíritu Santo? Entonces la respuesta es no. Ser cristiano no le será fácil por otra cosa, porque ser cristiano no es una cosa tan fácil así, porque Dios no le prometió un camino de rosa, un camino fácil de transitar. A él muchos le dijeron, te seguiremos donde quiera que vaya. Y el Señor le dijo fue claramente, la zorra tiene cueva, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre, que era Él, no tiene dónde recostar su cabeza. Allí estaba entonces diciéndole que el que quería venir en poder, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. O sea, vas a sufrir vituperio, vas a sufrir problemas, conflictos. Aún los mismos enemigos van a ser de tu casa, es lo que le dijo el Señor, porque la familia, cuando usted toma decisión por el Señor y la familia se le pone en contra, ya te metiste evangélico, ya te perdimos, lo que dicen los amigos, porque ya no quieres juntarte conmigo para chistear, chistes sucios, para tomar, ir a la parranda, ir a bailar, ir a fiestar, a gozarnos, deleitarnos en el mundo. Ya nos lo perdimos ya, lo que dicen la gente mundana. Pero no importa que el mundo lo pierda usted, con tal Dios no lo pierda. Porque si usted busca a Dios en su palabra, Dios entonces le va a dar ese sello eterno, el cual es su Espíritu Santo. Así que Dios no prometió un camino de rosa, amado hermano. Este camino es para valientes, este camino es para vencedores. Por eso el Señor le dijo claramente, las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Era el dueño de todo, el dueño de todo el universo, toda la tierra, toda la creación que vemos en este mundo. Pero como hombre vino y se despojó de todo, aún de sí mismo se despojó para darnos salvación a usted y a mí. Así que Dios en su gracia y en su misericordia, los que le decían te seguiremos, bueno, déjame que entierre a mi padre y te seguiré, le dijo uno. El Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven, sígueme y anuncia el Evangelio, es lo que dijo el Señor. Entonces Dios está llamando a hombres y mujeres que se enfilen en el ejército de Jesucristo para que sí puedan entonces llevar esta palabra, evangelio eterno de la salvación, el cual Dios lo ha dado y lo ha corroborado, que Él es el Dios hecho carne, el Dios todopoderoso que quiere dar entonces la libertad, la confianza que pueda tener usted en Dios y pueda ser libre de toda influencia maligna que puede estar rodeando en este mundo. Solamente le pide un corazón que esté allí contrito, humillado, que quiera buscar su presencia y Él está dispuesto entonces a ayudarlo. Pero acuérdese que Dios no va a obligarlo a que usted le dé su corazón, no. Dios le va a tocar la puerta y va a ver si usted lo quiere dejar entrar, porque la decisión es suya. La decisión es usted que con el Señor que escoge, lo deja o lo toma. Así que miremos entonces el consejo de Dios. El Señor Jesús cuando dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no dará vuestro Padre el Espíritu Santo a los que lo piden de Él? Fíjense lo que nos dijo el Señor allí tan
rotundamente. ¿Cuánto no dará más Él, el Espíritu Santo, a los que pidan de Él? Eso es un regalo de Dios para cada uno, hombre y mujer que profesan ser cristianos, pero aún no han llegado a ese bautismo del Espíritu Santo. Si nosotros como seres humanos, hombres y mujeres aquí en la tierra, somos, dice, siendo malos, porque no había nadie bueno, al Señor le dijo, maestro bueno, ¿qué haremos para recibir la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo aquel joven, si solo bueno es uno y es Dios. Entonces, aquí todos nacimos en pecado, todos nacimos por la vía del sexo, pero no tenemos el pecado original, el cual Dios lo llevó en la cruz del Calvario y lo pagó, pero usted tiene que aceptarlo, tiene que recibirlo como a Él como su único y suficiente Salvador, para que usted pueda decir y profesar, soy un creyente, soy un cristiano, pero profesando a llegar y ser sellado a través del Espíritu Santo. Así que Dios le ofrece entonces la libertad, la dicha a usted, para que en esta hora que está oyendo este servicio evangelístico, sea usted tomando decisión por el Señor. Si Dios entonces le dice, vosotros siendo malos, si tu hijo te pide un pan, le vas a dar una piedra, y si te pide un huevo, le vas a dar una serpiente. ¿Cuántos, si ustedes son malos, entonces les dan las cosas buenas a sus hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre celestial os dará el Espíritu Santo a los que le piden de Él? Así que es una demanda que usted tiene que hacerlo al Dios Todopoderoso y decirle, Señor, ayúdame. Quiero tomarte como mi único suficiente Salvador. Quiero que dirijas mi vida. Quiero que me llenes con tu Espíritu Santo. Y Dios entonces está comprometido por su palabra. Si hay ese corazón sincero delante de Dios, Él cumplirá su palabra, cumplirá su promesa. Entonces la pregunta es, ¿puede ser entonces un creyente cristiano sin el Espíritu Santo? La respuesta es no. Tiene que caminar e ir dando pasos y entrar entonces en ese programa de Dios para que venga el Espíritu Santo a hacer morada en usted y Él puede decir entonces, este es mi Hijo amado en el cual me complazco en morar. Y pueda decir entonces a Él oíd, que fue lo que dijo más adelante el Señor en Mateo 17, cuando fue en la monte de la transfiguración. Ahí estaba probando el sello, allí, este es mi Hijo, y doy testimonio que lo que Él diga, yo lo voy a respaldar. Así respaldará el Señor su palabra si usted se pone a cuenta con el Señor y usted obedece a la voz de Dios y todos los requisitos que Él demanda de usted y de mí. Así que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente en esta tarde. Oremos. Señor Jesús, glorioso eres, Padre eterno, santo y misericordioso, Padre mío. Queriendo usted, Padre Santo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Padre eterno. Te pido, Padre eterno, en cada una de las vidas, Señor, que están oyendo este mensaje y los que oirán, Señor, a través de la red de internet, Padre Santo, que sea usted, Señor, obrando el querer con el hacer por su buena voluntad en cada uno de ellos, Padre eterno. Todos aquellos que tengan un corazón, Señor, sincero, Señor, delante de ti, Padre eterno, y estén demandando, Padre Santo, de tu Espíritu Santo, Padre Santo, dele usted, Señor, la petición en sus corazones, Padre Santo. Ayúdenle, Señor, a caminar, Señor, en este camino, Padre Santo, en que usted nos ha trazado, este camino de santidad, el cual no pasará inmundo, el cual dijo usted, Padre eterno. Sea usted, Señor, con cada uno de ellos y cada uno de nosotros, Padre eterno, siguiendo ayudándonos, Señor, en este camino, Padre eterno, para llevar su palabra, Señor, hablarle, Señor, a las vidas, Señor, que están allí, Señor, sumergidas en el pecado, y usted pueda traerlas, Señor, a vida, Padre eterno, sabiendo, Señor, que
Nosotros solamente hablamos la palabra, pero el que hace la obra es usted, Señor. El que da el crecimiento es usted, Padre eterno, a esa semilla, el cual es su palabra. Sea usted, Señor, en el santo y glorioso nombre, con cada uno de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Bendice también igualmente, Señor, este lugar, Padre Santo, que nos ha dado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ya tú lo habías preparado para exponer, Señor, tu palabra aquí, de este lugar, Padre Santo. Bendice, Señor, a nuestro pastor, nuestro hermano Osvaldo, Señor. Dale gracias, sabiduría, Señor, y a cada uno, Señor, de los ministros, Señor, que están allí, Señor, trabajando, Señor, en tu obra, Padre eterno. Sea tu gracia con ellos, con su familia, en glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Igualmente a cada uno de mis hermanos alrededor del mundo, Padre Santo, miembros del cuerpo del Señor Jesucristo, del cual somos miembros, Señor. Bendícelo, Señor, grandemente, Señor, y aquellas vidas que sientan necesidad, Señor, que quieran llegar hacia ti, Señor, tú no los desprecias, Padre eterno. Sea hecho en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa y queda una de, sino darle también la recomendación que sigan oyendo y captando la voz de Dios a través de este programa y sea usted bendecido grandemente a través de ella y que sea de gran bendición para su vida. En esta preciosa tarde les doy la bendición en el nombre del Señor Jesucristo y que la paz de Dios repose en vuestros corazones. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.